Hola, bienvenidos una vez más a la web Minubo Informática, donde en esta ocasión vamos a ver el segundo vídeo o el vídeo del segundo módulo del curso de Access, que en realidad es una continuación del primer módulo, donde empezamos a ver los desencadenantes que incorporan estas versiones de Access, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en los eventos que se producen antes de que se realicen las actualizaciones de datos, lo que nos va a permitir impedir que se actualicen o se inserten registros si no se cumplen una serie de requisitos. ¿Qué tablas y qué acciones vamos a utilizar para este ejemplo? Bueno, pues la base de datos que utilizaremos será la misma que teníamos en el vídeo del primer módulo, la base de datos ventas, donde tendremos nuestra tabla de artículos, nuestra tabla de ventas y nuestra tabla de líneas de venta. Las instrucciones necesarias las ejecutaremos antes de que se produzcan las acciones de inserción y actualización de la tabla de líneas, que es la que almacena las líneas de venta realizadas. ¿Qué desencadenante vamos a utilizar? Bueno, pues en este caso solo tenemos un tipo de desencadenante, ¿vale? Es el que se llama el desencadenante o el trigger antes del cambio. Da igual que sea para una inserción o para una actualización, se maneja, ¿vale?, la misma macro de datos. ¿Cuál será la lógica del funcionamiento de este desencadenante, de esta macro de datos? Bueno, pues antes de insertar una nueva línea de venta, ¿qué haremos? Vamos a buscar en la tabla de artículos el artículo que el usuario ha introducido en la nueva línea de venta. Una vez localizado, comprobaremos si el stock disponible de este artículo es suficiente para satisfacer la cantidad de artículos que se van a vender. En el caso de no haber suficientes existencias, mostraremos un mensaje de advertencia al usuario y cancelaremos la acción de insertar el registro. Y por otro lado, si de lo que se trata es de actualizar una venta ya existente, ¿qué pasos llevaremos a cabo? Pues prácticamente van a ser casi los mismos. Tomaremos el código del artículo que aparece en la línea de venta y lo buscaremos en la tabla de artículos. ¿Para qué? Para obtener el stock actual. Y solo en el caso de que el campo que hayan modificado o que hayan actualizado en la línea de venta sea el campo cantidad, comprobaremos si el stock disponible que hemos obtenido en el paso anterior es suficiente para satisfacer la cantidad de artículos que se van a modificar, en el caso de que se indique una cantidad superior a la que había antes. Bueno, pues si no hay suficientes existencias, igual que en el caso de la inserción, lo que procederemos es a cancelar la acción de actualizar el registro y mostraremos un mensaje de advertencia al usuario. ¿Qué macros vamos a utilizar? Pues las macros, en realidad solo vamos a utilizar una única macro de datos, ¿vale? La macro antes del cambio, puesto que es la misma que se utiliza tanto para los eventos de inserción como para los eventos de actualización. Aquí mostramos un pequeño organigrama donde seguiremos este esquema dentro de nuestra macro de datos. En cuanto se produzca una inserción o actualización de una línea de la tabla de líneas, se va a disparar un desencadenante. ¿Cuál? El desencadenante antes del cambio. En la macro de datos, antes del cambio, vamos a preguntar si ese evento o esa acción es la de insertar. Si es la acción de insertar, comprobaremos, ¿vale?, que se puede aceptar la inserción. ¿Cómo? Pues con las acciones o con las comprobaciones del estocaje. Si se cumplen las condiciones para aceptar la inserción, dejaremos que la macro continúe y que realice la inserción. Si no se cumplen, lo que haremos es cancelar la inserción del registro. En el caso de que la macro antes del cambio se produzca
y no sea una inserción, comprobaremos si se pueden aceptar, ¿vale?, la actualización, igual que en el caso anterior, basado en la cantidad de stock que tenemos del artículo. Si se cumplen esas condiciones, dejaremos que continúe la actualización, y si no se cumplen, lo que procederemos será a la cancelación, ¿vale?, o a cancelar la actualización del registro. En ambos casos, tanto en la inserción y en la actualización, una vez que se haya realizado, automáticamente se dispararán los otros desencadenantes, los de desencadenantes de después de insertar o de después de actualizar, que para nuestro caso ahora no los vamos a tratar, puesto que ya los vimos, ¿vale?, en el vídeo del módulo anterior. Para mostrar el funcionamiento de las macros de datos de antes de, vamos a utilizar la misma base de datos que vimos en el primer módulo del curso. Entonces voy a cerrar esto y nos vamos a dirigir a la tabla de líneas, a su diseño, porque va a ser la que controle el que se puedan insertar o se puedan actualizar las cantidades. Una vez que estamos en el diseño de la tabla, en la ficha diseño, iremos a crear una macro de datos. ¿Cuál? La de antes del cambio. Bien, una vez que ya nos encontramos en la ventana de diseño de la macro, lo primero que realizaremos será crear, disculpar que este me ha ido, vamos a crear una variable local a la que llamaremos artículo, donde lo que vamos a hacer es almacenar el código del artículo que se muestra en ese momento de insertar o de actualizar en la línea de venta. ¿Para qué? Para posteriormente hacer una búsqueda en la tabla de artículos con la condición de que la identificación del artículo sea igual a el código del artículo que hemos almacenado en la variable local. En el caso de localizarla, lo que haremos es generar una segunda variable local a la que le daremos de nombre stock artículo, que lo que almacenará será el stock actual del artículo. ¿Para qué? Para poder utilizarla posteriormente en las comparaciones de las funciones, de las instrucciones lógicas. ¿Vale? Los dos primeros pasos ya los tendríamos completados: coger el código del artículo, buscar el artículo en la tabla y almacenar el estocaje. A continuación es cuando viene la comprobación por medio de una sentencia condicional, de la sentencia lógica sí, que nos tiene que indicar si estamos en una inserción o en una actualización. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues Access nos ofrece un indicador, el isInsertar, que si su contenido es verdadero, nos indica que estamos ante un evento de inserción, y si su contenido es falso, nos indica que estamos ante un evento de actualización. Voy a añadir ya el si no, porque así, si no es una inserción, definiremos posteriormente las acciones de la actualización. Vale, nos encontramos ante una inserción. ¿Qué tenemos que hacer? Pues comprobar que hay suficientes existencias. ¿Cómo? Por medio de otra sentencia así. Comprobaremos que el stock del artículo que hemos leído, hemos obtenido de la tabla de artículos, si es inferior a la cantidad que quieren introducir, si se produce si se cumple esta expresión,
que el stock es inferior a la cantidad, no podemos servirlo. ¿Qué haremos? Vamos a provocar un error. ¿Vale? Esta acción, provocar error, lo que nos va a permitir es mostrar al usuario un mensaje de advertencia indicando de por qué no se puede realizar la acción. Y le vamos a poner imposible satisfacer las unidades indicadas del artículo. Bien, pero con esto no es suficiente, con esto simplemente le mostramos el mensaje de error. ¿Qué nos hace falta ahora? Detener la acción, detener el evento de inserción. ¿Cómo? Con la acción detener macro. Bueno, pues las acciones necesarias por si estamos en una inserción ya las hemos completado. Ahora vamos a hacer las acciones si se tratase de una actualización. Vale, si se trata de una actualización, solo deseamos que la macro actúe si el campo cantidad ha sufrido cambios. ¿Y cómo pregunto yo si un campo ha sido actualizado? Bueno, pues nos ofrece una función llamada actualizado, donde entre comillas, entre dobles comillas, le tenemos que indicar el nombre del campo por el que vamos a preguntar. Si el campo cantidad ha sido actualizado, ejecutaremos o continuaremos con las sentencias. Solo en ese caso. Vale. Si ha sido actualizado, hay que comprobar si tenemos suficientes existencias. Pues igual que en el caso de la inserción, con otra función lógica, con otro sí, comprobaremos si la cantidad actual menos la cantidad anterior del registro, que ¿cómo se pregunta? Por medio del valor antiguo. Bueno, pues si la diferencia de estos dos valores es superior a el stock del artículo que habíamos leído, se supondrá que no se puede llevar a cabo la actualización. ¿Qué haremos? Igual que en el caso anterior, vamos a advertir al usuario provocando un error, que el mensaje que le voy a ofrecer va a ser el mismo que en el caso anterior, para no tener que volverlo a escribir. Vamos a copiarlo y una vez que muestre el mensaje, ¿qué tiene que hacer? Detener el evento de actualización. Bueno, pues de esta manera ya tenemos completada todas las acciones necesarias de nuestra macro de datos. Almacenamos el artículo, obtenemos el estocaje a partir de una lectura de la tabla de artículos. Si es una inserción, hacemos la comprobación, ¿vale? Si no se puede, mostraremos un error y detendremos. Si es una actualización y lo que se ha modificado es el campo cantidad, comprobaremos que se pueda servir, y en el caso de que no se pueda servir, mostraremos un mensaje y detendremos la macro. Si no se cumplen estas condiciones, la macro continuará con la acción correspondiente de inserción o de actualización. Vamos a guardarla y realicemos las comprobaciones necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo, el disco Toshiba, que tiene 5 unidades de stock. Vamos a crear una nueva venta. El cliente Felipe García, y Felipe García va a comprar del Toshiba 6 discos. En cuanto intentemos cambiar de registro para que se produzca esa inserción de la línea de venta, la macro ha comprobado que la cantidad que estamos pidiendo es superior al stock, por lo tanto no puede satisfacer las unidades
y impide que el registro se grabe. Da igual lo que intentemos, la macro va a impedir en todo momento que este registro se quede grabado. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues una forma sería disminuir la cantidad de unidades y otro hubiera sido cancelar el registro. Bueno, pues hemos comprado 3, el artículo tenía 5. Si veo los artículos, compruebo ahora que le quedan solo 2 unidades. ¿Vale? Comprobemos ahora la acción de actualizar, de antes de actualizar. Por ejemplo, a ver el ScanDisk SSD, busquémoslo. Le quedan 2 discos en estocaje. Bueno, pues este cliente, en lugar de 8, quiere 11. Está pidiendo 3 artículos más. La acción de actualizar se cancela puesto que no hay suficientes existencias. Nos quedaban 2 y se piden 3 más. ¿Vale? Por mucho que intentemos guardar el registro, no nos lo va a permitir. Ahora, si yo le digo que quiero 9, una más de las que habían antes, automáticamente la macro permite la actualización y si voy a buscar el artículo, veo que automáticamente se le han descontado las unidades, ¿vale?, que nos ha solicitado. Pero ¿y si la actualización, en lugar de pedir más unidades, pide menos? Bueno, comprobémoslo. En lugar de 9, piden 5, 4 unidades menos. A este artículo, la macro después de, lo que hará será incrementar su cantidad. Si voy a buscarlo, veré que ahora en lugar de un artículo tengo 5 en estocaje. De esta manera podéis ver cómo, gracias a las macros de datos, a los desencadenantes que incorporan estas versiones 2010, 13, 16 de Access, nos permite un mejor control de la lógica de datos en nuestras aplicaciones, que de otra manera hubiéramos necesitado generar muchas líneas de código teniendo en cuenta bastantes factores que en algún momento dado podrían habérsenos escapado alguna instrucción o alguna consideración, ¿vale? Por lo tanto, los desencadenantes de estas versiones son una herramienta muy buena para todos aquellos que se dediquen a la programación de pequeñas aplicaciones de escritorio por medio de esta estupenda base de datos, mejor dicho, por medio de este estupendo gestor de bases de datos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.